entrenando en el tipo de preguntas que puede haber en el cuestionario. Cuando ustedes realicen el cuestionario y lo envíen, o se envíe solo porque el tiempo ya transcurrió, porque se va a enviar cuando se cierra, a los 30 minutos hayan contestado lo que hayan contestado, se va a enviar exactamente en el mismo momento el cuestionario. O sea, ustedes no tienen que enviarlo, se envía solo cuando se cierra. Van a saber si han aprobado o no. Ya saben que aprueban con 5. ¿Y qué otra cosa tenía para decirles? Creo que nada más. ¿No he anotado nada? No, no he anotado nada. ¿Alguno tiene una pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Hay uno de los chicos que está haciendo el cursillo, que está con un problema de salud ahora y bueno, esta semana no se pudo conectar, va ayer y hoy tampoco, y no va a poder rendir. Él preguntaba si había alguna posibilidad de que él pueda rendir otro día o directamente se sube el formulario mañana para todos y se cierra mañana para todos. Decile por favor que me mande un WhatsApp, un mensajito por el campus. Ok. Yo me pongo de acuerdo con él, pero que no se preocupe, que no va a haber drama. Bueno, ahora le digo, así le mando un mensaje. Gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el funcionamiento, ¿no? Ya empezamos con las dudas puntuales sobre biología en sí, pero si no tienen ninguna otra duda, empezamos. Bueno, acuérdense que yo les dije que iba a preparar un PowerPoint chiquito, porque es chiquito en realidad, corto, a eso voy, en el cual, paren que no puedo ver todo. Examen, el chat no lo puedo ver todavía acá, esperen. ¿Para qué el número? Ah, ustedes están mandando. ¿A qué hora empieza el examen? Agustina, empieza para esta comisión, les voy a volver a repetir, se abre el cuestionario a las 5 de la tarde y se cierra a las 6. Tienen media hora para hacer el cuestionario. Si se van a tomar la media hora, tengan presente que tienen que entrar con tiempo porque a las 6 se cierra. Hayan entrado 6 menos 5, 6 menos 10, 6 menos 20, se cierra a las 6. No se respeta el tiempo de apertura del interrogatorio. Lo que se respeta es el tiempo de apertura para que puedan entrar al interrogatorio. Pero después de esa hora el interrogatorio se cierra. O sea que entren con tiempo. La comisión 5, muy bien, gracias Valentina por contestar, buenísimo. Empecemos. Ay. Aguántenme, que hoy está como el día la computadora. No como la dueña, como el día. Bueno, ahí pueden ver, ¿verdad? Supongo que sí. Empecemos. Activen los micrófonos, por favor, todos, porque necesito que contesten. Aunque contesten una estupidez, necesito que contesten. Voy a minimizar esto. Este es el momento para contestar estupideces. Aprovechenlo, porque no van a tener muchos momentos para contestar estupideces. Una célula, yo les voy a leer el enunciado y ustedes vayan contestando. El que no entienda, por favor, no les veo la cara, así que no tienen por qué tener vergüenza. Me paran y me preguntan, no entiendo, y yo les explico. Una célula de 50 micras se observa en un microscopio de contraste de fases, con un poder de resolución de 0,4 micras. El tamaño de la imagen que se percibe es de 20 milímetros. Si el ocular empleado es de 10 por, ¿cuál es el aumento del objetivo? Yo sé que parece largo el enunciado, pero les voy a preguntar de manera general. ¿Entienden lo que les están preguntando?
Sí, profe. Sí. ¿Sí? Perfecto. No, profe, Solo No yo se no. responde. No, profe. No, profe. Bueno, ahí va, ahí está. Eso es lo que necesito, porque si de no sé cuántos hay ahora, pero si de 54, descontándome a mí 53, de 53 personas solo me contestan 2 que han entendido, y el resto se queda mudo, puedo Yo he entendido hacer, qué hay que hacer, pero no lo sé hacer, digamos. has Claro, entendido ya. qué hay que hacer, pero no sabes hacerlo. Claro. Eso es una disyuntiva, porque si has entendido lo que tenés que hacer, es difícil que no sepas cómo. Bueno. Lo que les están, pero no te hagas drama, yo les voy a explicar. Es mucho más fácil de lo que ustedes creen, como generalmente pasa. Acá, este ejemplo, si les están preguntando cuál es el aumento del objetivo, o cuál es el aumento del ocular, o cuál es el tamaño de la muestra, cualquiera de esas preguntas tiene que ver con el tema de microscopía. ¿Se acuerdan que ahí yo les expliqué que había una fórmula muy simple de cómo, qué tamaño se ve después de que pasan por los aumentos, cuando una muestra tiene un tamaño X? Esa fórmula, que es muy simple, ustedes tienen que pensarla, no que memorizarla. Voy a explicarles cómo la piensan. Lo que yo veo a través de los oculares es el resultado de, si es el resultado, el tamaño, pónganle como quieran, el tamaño observado, el tamaño virtual, lo que quieran, pero lo que yo veo es el resultado de el tamaño que tiene la muestra real, o sea, el tamaño real de la muestra, por cuánto es el aumento de los objetivos y cuánto es el aumento del ocular. Y eso no tienen que memorizarlo, chicos, tienen que pensarlo. Yo veo algo en un conjunto de lentes, y en esos lentes están los aumentos, tanto del ocular como del objetivo que yo utilizo. Por lo tanto, esos lentes me van a amplificar tantas veces como el ocular indique. O sea, voy a magnificar esa imagen. Pero yo parto de un tamaño real que la muestra tiene. Entonces, todo va a ser, lo que yo veo va a ser el producto de todo, o sea, la multiplicación de absolutamente todo. Entendido eso, ustedes tienen ahí 4 datos, ¿sí? En esa ecuación. El tamaño observado, o sea, el que ustedes ven, va a ser igual al aumento del ocular, ahí hay otro dato, el aumento del objetivo, ahí hay otro dato, y el tamaño de la muestra. Son 4 datos. Ustedes, conociendo 3 datos, despejan el que les pide. Es muy simple. Lo que tienen que interpretar es la ecuación y dónde están los datos en el párrafo. Por ejemplo, el tamaño observado, ¿cuál es? El de la célula. Ya sé, pero en el 50. párrafo, ¿cuál es? 50. No, No, célula, pero lean, me caigo y me levanto. Una 20, célula, profe. 20 milímetros. centímetros. 20. Eso porque dice, el tamaño de la imagen que se percibe es de 20 milímetros. Ahora, ustedes tienen que hacer una transformación, porque no pueden mezclar manzanas con peras. ¿Qué quiero decir? Tienen datos en milímetros, uno, y tienen otros en micras. Tienen que transformar para que sea todo exactamente igual. Pero ustedes tienen acá el tamaño, ¿sí? Ese es un dato. Ese tamaño que ustedes observan va a ser igual a, y lo ponen con letras, después van reemplazando el valor. Entonces, el aumento del objetivo por el aumento del ocular por el tamaño real de la muestra. De esos 3, ¿cuáles tienen? ¿El aumento del objetivo tienen? No, porque es lo que le preguntan. No. ¿El aumento del ocular? Sí. Lo Sí. tienen ahí.
Sí, ese sí. Lo ponen como está puesto, 10 por. ¿El aumento real de la muestra? Sí, la célula mide 50 micras. Entonces lo único que tienen que hacer, bueno, esta es la transformación, ¿no? Los 20 milímetros corresponderían a 20.000 micras. La muestra mide 50. El ocular que emplean es de 10. Le piden el aumento del objetivo. Entonces, ponen la ecuación, reemplazan los valores, despejan el que le piden y ya está. Demasiado. Es muy simple. No necesitan calculadora para esto porque siempre les vamos a dar números fáciles para que puedan simplificar ceros y dividir. Es muy fácil. Pero si hacen la ecuación y reemplazan todo, van a ver que esto es 20.000, ¿sí? Sobre el ocular que es 10 por la muestra que es 50, 10 por 50, 500. 2 ceros de acá, 2 ceros de acá, le queda 200 dividido en 5, 40. Es fácil. ¿Entienden ahora? Todo el Sí, mundo, profe. ¿sí? Sí, Sí, Más o profe. menos. Me lo dicen. yo pensaba que al 10X también había que pasar a otra medida, digamos. ¿Y por qué? Es la No medida sé, del por eso. ocular, no vale la pena. ¿Por qué lo vas a pasar a otra medida? Ahora he entendido que no, pero pensaba que sí. Pero ya sé que has entendido que no, pero ¿has entendido por qué no? Sí, ahora sí. Bien. Ustedes pueden simplificar, porque, a ver, ustedes cuando expresen esto, lo van a expresar cuando este de acá, el 20.000 micras, el micra lo van a simplificar con el 50 micras, ¿sí? El micra con micra se va. Entonces el que les queda es el por, que es como tienen que expresar el resultado, en por. ¿Por qué? Porque están poniendo aumento. Si ustedes ponen 40 solo, está mal. Porque 40 no me dice nada. En cambio, 40 por, sí. Si ustedes ponen 50 y tienen que poner 50 micras y ponen 50, también está mal. Porque 50 no me indica nada. 50 micras, sí. ¿Entienden? Nunca pongan un número sin la unidad. Bien, vamos con otro. Un aumento final de 400 veces el tamaño real se logra con, ¿cómo van a hacer para ver? No importa el tamaño, ni de la muestra, ni lo que observan, pero ustedes saben que está 400 veces aumentada. ¿Entienden lo que se les está preguntando? ¿Entienden todos? Sí. Bien. Ese aumento de 400 veces, ¿cómo lo logran? Con un objetivo de 60 y un ocular de 10, un ocular de 5 y un objetivo de 100, un ocular de 10 y un objetivo de 20, un objetivo de 80 y un ocular de 5, un objetivo de 40 y un ocular de 10. El cuarto. 40 y 10. El último. 40. Y 40 claro, profe. tienen que multiplicar 40 y 10. Yo les podría haber puesto un objetivo de 20 y un ocular de 5 y también me da 400. Claro. No, este me da 400, perdón. 8 por 5. Sí, ese dije yo, el cuarto. O sea, que acá puede ser este o puede ser este, cualquiera de los dos. ¿Está? Es fácil, chicos, esto es muy fácil, es simplemente sabiendo la ecuación, que no la tienen que memorizar, la tienen que entender. Vamos con otra, ya terminó microscopio. Los dos tipos de ejercicios con microscopio son como los dos que acabamos de ver, no van a ver ninguna otra cosa rara. Vamos con esto, que es facilísimo también. Se obtiene una muestra de ADN, se transcribe a un ARN mensajero y se purifica. Se analiza la composición de las bases de cada hebra del ADN y del ARN mensajero. Los datos recogidos se muestran en la tabla. ¿Qué hebra de ADN es la hebra transcripta?
Y acá tienen que la hebra 1 tiene tanto porcentaje de adenina, guanina, citosina, timina, etc. La hebra 2, exactamente igual, y el mensajero. Ustedes tienen que decir con el mensajero, que lo tienen acá, cuál es, si la información que tienen es suficiente para determinar qué hebra es la que está transcripta. Si es la hebra 1 o es la hebra 2, o son ambas hebras, o no es ninguna de esas dos hebras. Ahora quiero Creo que la 1. ¿Por qué? No es así al tuntum, no es a ver marco, a ver si cae. Porque es más parecido el porcentaje y diferencia lo único de la timina. Ajá, ¿alguien piensa igual o distinto? Sí, pensé parecido. ¿Nadie más? Si no me contesta nadie, estoy segura que no lo entiendo. Pero bueno. No, yo no entiendo. No, profe, Yo no, creo no, que es no. Yo el estoy 12. dudando, profe. Quiero que entiendan algo. Ya les expliqué cómo funciona esto. Entonces, no me obliguen, porque ya no lo voy a hacer, a preguntar después de que lea cada enunciado si entienden o no. Y repetir y preguntar y preguntar. Ya pregunto una sola vez. Si dos personas o una me dice sí, yo sigo. ¿Está claro? Les voy a explicar. Tienen el mensajero, ¿sí? El mensajero es una copia por complementariedad de bases de una hebra, ¿sí? Que es la que se conoce como hebra molde. La otra hebra, que en algunos casos le dicen complementaria, o en otros textos se la llama como la hebra codificante. La que se copia, en realidad, es la molde, pero la que codifica es la otra. ¿Por qué? Porque por la complementariedad, la secuencia exacta del mensajero corresponde a la otra hebra, no la que se copia. ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí. Sí, eso sí. Si el mensajero tiene un 19% de adenina, quiere decir que el ADN que se copió, del que se copió, tiene un 19% de timina. ¿Sí o no? Sí. Porque si el mensajero ha Sí. puesto un A, es porque se copió de una T. Entonces ahí tienen 19 y 19. Para corroborar no hay otra. Entonces para corroborar eso, vamos a agarrar la otra, digamos, base. Supongamos la guanina tiene un 25,9. Si hay 25,9 de guanina es porque hay 25, algo, bastante próximo de citosina. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí. Y podemos seguir así. Si hay 30 de citosina, hay 30 de 30 de guanina. Estamos, y así van sacando que en realidad la hebra de la que se copia es la hebra 2. La persona que contestó que era la hebra 1, si vos miras rápido podés hacer esa asociación, pero en realidad tendrías que haber visto cuántas adeninas hay. ¿Sí? Más que fijarte en esta, digamos. Por eso que tenés 24 de uracilo. Si tenés 24 de uracilo, porque había más o menos 24 de adenina. Entonces la hebra que se copia, o de la cual se transcribe, es de la hebra número 2. Y toda la información está puesta ahí, no necesitas saber nada más. Por eso es importante que entiendan el proceso, no lo estudien de memoria, porque estos ejercicios no son para contestar, salvo algunas excepciones, un concepto de memoria. Tienen que entender cómo funciona, en este caso, el proceso de transcripción. Profe, Bien. una duda. Sí. ¿Por qué no son los mismos porcentajes en los dos? ¿Y por qué deberían ser los mismos porcentajes en las dos? Me refiero te a que si fijas- vos copias del ARN mensajero, el
hebra de ADN tendría que ser con el mismo porcentaje, si es una copia, digamos. Sí, fíjate, y si tiene el mismo porcentaje, que es lo que acabamos de ver. Si O vos sea, te sí, pero fijas, varía un poco. estas dos son complementarias, ¿sí? O sea, con saber cuántas bases hay en el mensajero, ya sabemos de dónde se copia. Ahora, si te fijas, hay una complementariedad entre estas dos hebras. Si yo tengo 24% de adenina en una hebra, se tiene que unir a la timina, que tengo casi 24. Si yo tengo de guanina, tengo 30 en una hebra, en la otra también, más o menos, tengo que tener algo similar de citosina. Si tengo 25,7 de citosina, también de esto de guanina. O sea, no, Y no timina, tiene que estar tal cual, no tiene que estar tal porque cual, solamente que se necesita un porcentaje aproximado. vos tenés en cuenta que esto es un proceso tecnológico donde hay una purificación de algo. En los procesos tecnológicos no son exactos, no son matemática pura. En la purificación se puede haber perdido algo de muestra, aún así, acá son tan similares que en el porcentaje el error puede ser mínimo. Es por eso que vos lo que estás buscando es porcentajes muy similares, que digamos hay una modificación en 1 o 2 décimas. Pero no es exacto. En ningún proceso vas a tener o vas a obtener algo exacto, porque hay error introducido por el mismo procesamiento, error introducido por la sensibilidad de los aparatos, error introducido por el operador. Hay muchos errores. Por eso es que siempre se hacen muchas veces los mismos experimentos y se sacan los mismos datos para ver cuánto es la variación entre un experimento y otro, y no lo repito una vez, lo repito muchas veces. Pero aún así existe un margen de error que es aceptable porque se debe a un error propio que viene o con el aparato que vos estás usando, o con la técnica que vos estás usando, o porque lo estás usando vos y no otro. Porque vos vas a cometer ciertos errores que quizás otros no. O vas a ver, si es algo para ver, vas a ver ciertas cosas que otros no, porque cada uno ve no de la misma forma, no interpreta las imágenes de la misma forma. ¿Está? O sea que no lo vean tan exacto porque no ocurre. Pero está más o menos, pero el razonamiento, lo que me importa a mí, más allá de los, digamos, datos fríos, porque tengan en cuenta que esto es inventado, chicos, pero a mí lo que nos interesa es que ustedes razonen el proceso. Para poder razonar el proceso, vuelvo a repetir, lo tienen que entender. Si no, les va a costar un Perú, diría mi madre. Yo diría de otra forma, pero vamos a mantener la academia. Bueno, sigamos. Ay, tengo un chat. A ver, profe, ¿cuánto es el margen de error? Bueno, Yasmil, el margen de error es muy relativo. Lo aceptable depende de lo que estés haciendo, no todo tiene el mismo error. Y el margen tiene que siempre ser lo menos posible. No es algo exacto y depende de muchas cosas. Si ustedes tienen una variación entre un dato y otro enorme, el error entre una lectura y otra es grande. Y si eso se repite y hay una variación grande en los digamos, datos, el error introducido es grande. Entonces tienen que analizar todo y ver dónde es que se ha producido la mayor cantidad, o se ha introducido en el sistema la mayor cantidad de error. Espero haber contestado esa pregunta. Vamos con otro. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva la formación de más ADN, por supuesto. Mientras que la transcripción se forma ARN a partir de ADN. Se obtiene la cadena esta que tienen acá, de ADN, en donde la flecha señala el sentido en la que es leída la secuencia durante la duplicación y o la transcripción. Entonces, en vez de
en vez de ponerle 3', 5' o 5', 3', que ya verán ustedes qué sentido tiene, les están poniendo una flecha para indicarles ese sentido. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para los dos procesos son, y ahí tienen varias opciones, cuál sería para la duplicación, y si estoy haciendo transcripción, cuál sería para transcripción. Rápido, empiecen con la primera letra, que es muy simple. Si tengo A en la hebra, voy a La tener C. en la La C. esta sí, en la duplicación no hay otra, con la primera Sí. letra ya lo sacan. Y ahora en la transcripción, si yo transcribo esto, no estoy transcribiendo esta parte, no estoy transcribiendo esta. Estoy duplicando esta y estoy transcribiendo esta parte. Entonces, ¿Sería la ¿vale? opción A? ¿Qué diferencia La A. tiene opción Yo B? creo que es la A. La A. Y Creo que tiene- la C. ¿sí? No. Sí. Pero en realidad es la B. ¿Por qué? ¿Qué? Si es igual. Son iguales, profe. Bueno, tiene que haber sido un error mío. No se hagan drama, yo debo haber puesto, haber copiado exactamente igual, pero sí, en cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. No, sí, yo tengo el cuadernillo y está escrito igual. ¿Está ido igual? Sí. Es Es que una Yo C. también tengo el son cuadernillo. los que están en el coso, y sí, los tenemos que haber puesto igual, pero ya voy a anotar eso para ya cambiar. Muchas gracias. Duplicación. Cambiar. Transcripción. Bien. Como no tengo reloj, voy a poner el celular porque no sé en qué hora estamos. Ah, bien, 9. Sigamos. Vamos con otro, este es fácil. Una bacteria es capaz de sintetizar 80 proteínas, que en promedio tienen 1500 aminoácidos cada una. Determine el número de codones que las codifican. ¿Cómo sería el razonamiento? 1500 por 80 dividido en 3. 1500 por 80 dividido en 3. ¿Sí? Un razonamiento sintético y está bien, pero quiero saber si el resto entiende el ¿Por qué? razonamiento. Profe, yo no lo entendí. Vos no, bueno, Yo olvídate tampoco. de las 80. Vos sabés que una proteína es una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y a vos te está diciendo que una proteína tiene 1500 aminoácidos. Acá lo pueden hacer de muchas formas. Una forma concentrada, como lo acaba de decir su compañera, o ir razonándolo de a poco. Si ustedes tienen que un aminoácido está determinado por un codón, ¿sí? Y un codón tiene 3 nucleótidos. En realidad no está dividido en 3, no deberías dividirlo en 3, porque te piden acá no número de nucleótidos, sino lo que te piden acá es número de codones. Son los codones, claro, por eso no. Claro, sí. Entonces, vayan haciéndolo de a poco. Ustedes saben que un aminoácido está codificado por un codón. Ahora, cada proteína que ustedes tienen tiene 1500 aminoácidos, lo que corresponden a 1500 codones. Ahora tienen 80, ¿cuántos de estos habrán las 80 proteínas? Entonces multiplican los 1500 por los 80 y da 120.000 codones, porque lo que piden en realidad no son cantidad o número de nucleótidos, sino número de codones. Si pidieran nucleótidos, sí hay que dividirlo, en realidad hay que multiplicar esto por 3, porque un codón son 3 nucleótidos, y si yo tengo 120.000
120.000 codones en nucleótidos, tengo que multiplicar por 3 para sacar que serían 360.000 nucleótidos. ¿Entienden? Sería 1500 Ahora sí. codones por 80 y por 3 de los nucleótidos. Claro. O el Ah. resultado recién por 3. Eso es como quieran. La cuestión es que ustedes entiendan cómo lo van sacando. ¿También no pueden pedir nucleótidos? También te puedo pedir lo que quieras. Te puedo inventar la situación que nunca te has imaginado y pedirte lo que sea. ¿Qué longitud tiene un gen promedio de dichas proteínas? Acá les estoy pidiendo el número de nucleótidos, porque le estoy hablando de una longitud del gen, que es una secuencia de nucleótidos. ¿Se dan cuenta que les puedo preguntar cosas de una forma o de otra? Pero les estoy preguntando lo mismo. Y acá es esto. Acá dice nucleótidos, está hablando de dichas proteínas. Pueden hablar por las 3 o pueden hacer referencia a una sola. Ustedes tienen que un codón son 3 nucleótidos, 1500 codones que tiene cada proteína, serían 4500 nucleótidos. Es exactamente la misma regla, pero solamente teniendo en cuenta una proteína, no las 80. Pero si yo digo dichas proteínas, pueden referirlo a una proteína o a las 80, como quieran. ¿Entienden? ¿Profe? Sí. ¿Puede volver al anterior? Sí. Uy, no. O sea, ahí dice de dichas proteínas, pero Ujú. estaba multiplicando los aminoácidos. No era, ¿Cómo? no, ¿Cómo que estoy? Pero mirá, para. no, ya sé, pero yo entendería, o sea, entiendo que hay que Es hacer que la 80. relación que vos tenés que hacer, que un aminoácido está codificado por un codón. Es la relación 1 a 1. Entonces vos podés hablar de aminoácido o podés hablar de codones y estás hablando de lo mismo. Un aminoácido, un codón. Y si un codón está constituido por una secuencia de 3 nucleótidos, lo que tengo que hacer es que los 1500, porque estos 1500 que están puestos acá, no son aminoácidos en este caso. Tengo puestos los 1500 codones, porque esta es una regla de 3. En una regla de 3, ustedes saben, y si no, se están enterando, a ambos lados, lo que yo voy a relacionar son cosas, pero no puedo relacionar, volvemos a lo mismo, peras con manzanas. Si yo en este lado pongo que un codón corresponde a 3 nucleótidos, abajo de esta parte tengo que poner codones. 1500 codones van a corresponder a X cantidad de nucleótidos. Es una regla de 3. Pero vos estás perdiendo el enfoque en que un codón también corresponde a un aminoácido. Capaz que por eso te has confundido en los 1500. Sí, no sé. ¿Está? Sí, gracias. No, de Profe, nada. esos 4500 serían de una proteína, Una ¿verdad? proteína, de una. Eso multiplicado por las 80 les va a dar las 360.000 que les había dicho yo antes. Sí, eso es de una. Vamos con otro. Una mujer de tipo sanguíneo A y un hombre con tipo sanguíneo B podrían tener un descendiente ¿de qué tipo? A, B, AB, 0, u O, es lo mismo. Y de cualquiera. ¿Y por qué? Porque yo digo. Vos decís cualquiera porque ya has visto hace un rato que me he equivocado y se ha marcado esa. Pero no entienden por qué. Porque No A y entiendo. B, A y B pueden ser o dominantes o pueden ser No, A y B heterocigotos. son dominantes. Ah, No es que claro, no, pueden ser. puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto y bueno, puede salir cualquiera.
Muy bien. Esa es la respuesta. Ahora quiero saber si lo que ella acaba de decir todo el mundo entiende. No. 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 Cuando ustedes van al bioquímico, ya les expliqué en cuanto a los grupos de sangre, ¿se acuerdan que yo les dije que tanto el A como el B, al ser dominantes, expresan una proteína en la superficie del glóbulo rojo? ¿Sí? Que en el esquema está puesto con chupetines, como si fuesen chupetines o como si fuesen conos. Esos dos casos son los dominantes, y son los dos casos que el bioquímico, con una serie de juegos de anticuerpos, anti-A o anti-B, si la sangre, eso no les expliqué, cuando van al bioquímico para que les hagan el grupo sanguíneo, el bioquímico pone 2 gotas en un porta, ¿sí? 2 gotas de sangre. A una gota le pone un anticuerpo anti-A. Si es anti-A, se va a unir si tiene A. El hecho de que el anticuerpo se una, como tiene 3, es como una Y, cuando se une a un glóbulo rojo de este lado, y de acá se va a unir a otro, y de acá se va a unir a otro, y lo que hace es aglutinar los glóbulos rojos. Lo que quiere decir que si pasa eso, ustedes van a ver, en vez de la gota homogénea, roja y líquida, van a ver como si fuesen grumos, porque hay una hemoaglutinación. Todo esto les explico para que entiendan que lo que están viendo no es otra cosa que lo que se expresa en la superficie del glóbulo rojo. O sea, están viendo el fenotipo, pero no saben el genotipo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esta persona que tiene A, o la persona, pero ¿por qué ponen 2 gotas? En una prueban los anticuerpos A. Si se aglutina, no es que dejan ahí y dicen, no, vos sos A. No, tienen que probar los anticuerpos B, porque puede ser AB. Entonces, en la otra gota prueban los anticuerpos anti-B. Si se aglutina, el bioquímico informa que vos sos AB. Si en A no pasa nada, en la otra gota prueban B. Si en B no pasa nada, es porque no expresás esa proteína en la superficie, por lo tanto no tenés el gen, ninguno de los genes dominantes, por lo tanto sos recesivo y sos 0, u O. Si expresás B, sos B. ¿Entienden cómo funciona? Es muy simple. Pero ahí, les vuelvo a repetir, están poniendo de manifiesto o están investigando sobre algo que se expresa o no se expresa. O sea, están viendo el fenotipo. No tienen idea del genotipo. ¿Y en qué casos no tienen idea? Porque una persona que exprese solamente A, como acaba de decir su compañera, puede ser AA, o sea, homocigota dominante para el mismo carácter, o puede ser A0. Al 0 no expresa nada, pero sí fenotípicamente expresa A. Lo mismo pasa con el B. Entonces, si estas 2 personas fueran homocigotas dominantes, o sea, AA y BB, van a ser AB. Si se cruzan, va a ser AB, porque son homocigotas iguales, o sea, tienen los 2 alelos iguales y dominantes. Si alguno de los 2 tiene 0, y se cruza con el otro, puede dar 1B o 1A, dependiendo cuál de los 2 tenga 0 u O. Y si ambos tienen O 0, pueden tener un descendiente con los caracteres recesivos, o sea que también puede ser 0. Porque si este tiene 0 y este tiene 0, y justo da la casualidad que el espermatozoide iba el 0, no el B, y en el óvulo tenía el 0, entonces se fecundan 0, 0 y da 0. O sea que en realidad, en estas circunstancias puede ser cualquier tipo. Genotípicamente hablando, ¿no? O sea, fenotípicamente ustedes van a detectar esto, pero es porque no saben lo que están suponiendo un genotipo. ¿Entienden? Ahora sí, Profe, yo profe. sí entendí, Sí, pero me mareó cuando dijo lo de que si tenía un homocigota dominante AA, BB,
que eso va a salir AB, ahí ya me mareé. Si vos tenés, escúchame, antes de hacerle acá el cuadro, si vos tenés un homocigota dominante, supongamos que la A sea la mujer, que ahí dice, y el hombre es B. Ahora, supongamos que la mujer, yo te estoy informando cuál es el genotipo, ¿sí? Y te digo, esta mujer es A, y el hombre es B. Cuando separes las gametas de ambos, la mujer va a tener en cada óvulo A, porque es AA. Cuando se separen, todos van a ser A. Y el hombre van a ser todos B. Todos sus espermatozoides van a ser B, porque cuando se separen, como tiene BB, no hay otra posibilidad, todos tienen B. Entonces, cuando esta mujer y este hombre se unan, mejor dicho, más que ellos, sus gametas, si yo junto un espermatozoide B y un óvulo A, va a dar AB, no hay otra posibilidad. Existen más posibilidades cuando introducís el recesivo, o en un caso, o en el otro, o en ambos. ¿Está? Sí, profe, Ya ya entendí, es lo gracias. mismo puesto con, acá es más complicado entenderlo porque está puesto el gen I con el alelo, el A, el 0, el AA, todas las posibilidades. Pero es exactamente lo mismo, es más fácil explicado así que así, en este caso. Ay, se me fue uno, no importa. Ahora vemos otro. Dice, ¿cuáles de los grupos sanguíneos posibles de un descendiente de una cruza de individuos que son tipo A, B y 0, cuáles son? O sea, ¿cuáles grupos de acá pueden surgir o pueden ser los descendientes de la cruza de un AB y de un tipo 0? O sea, una mujer AB y un hombre 0. La C. La C. AD. ¿Cuál? La La C. D. ¿Alguien La más E. dice alguien? ¿Algo más? O la D. La D. ¿Por qué creen que les va a dar? Esto entiendo. Cruzan A, es que en realidad no les puede dar esto. ¿Por qué? Esto se va a separar, ¿sí? En algunos Para mí es gametos la va a ir B. el A y en otros gametos va a ir el B. No pueden estar juntos. Por lo tanto, esta mezcla A-B no puede ocurrir. Porque el hombre no tiene ni A ni B. Claro, va uno de cada uno, entonces no puede dar a ver. Exacto. Creo que es el B, profe, entonces. No sé si era B. Para mí es el B. El B. Díganme, explíquenme ustedes en qué parte de esto. Ustedes saben que el 0 es recesivo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bien. Sí, ¿Cuándo se expresa un recesivo? Junto con Cuando hay otro. Cuando los dos son... Cuando los dos tienen el recesivo. Explíquenme en qué lado tiene el recesivo este. Para ninguno. Y Ah, bueno, no tiene. Ah, Entonces, ya entendí. Entonces el C. exactamente. No hay otra opción, porque este tiene recesivo y este tiene dominante. O sea, este no se va a ver nunca. Y por lo tanto van a tener o A o B. No hay otra opción. ¿Entienden? Ahí tengo a alguien en el chat. D. No, no Juan. Pero bueno, ya les acabo de explicar. ¿Entienden todo esto? Piensen antes, ¿cuándo se expresa un recesivo? No contesten impulsivamente o al tuntum. Porque Profe, ¿lo a puede veces- explicar de nuevo, por favor? sí. Ubícate en uno solo, ¿sí? Vamos a tomar este. Cuando este forme gameta, supongamos que sea mujer, se va a separar y sus óvulos, algunos van a tener la información para A y otros van a tener B. No pueden estar juntos. Estamos porque se van a separar. Porque las gametas tienen la mitad de la información. Estamos. No pueden ir los dos al alelo. Porque tengan en cuenta, porque eso es otra cosa, un concepto que les cuesta, que entiendo que les cueste. Ustedes tienen que tener la idea que tienen, para hacerlo simple, no es tan así, pero para que lo entiendan,
las características que siguen los regímenes mendelianos siempre van a tener dos opciones, en nuestro caso, porque tenemos información de un padre y la información del otro, para los mismos caracteres. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3? Porque un 1 viene de la mamá y un 1 viene del papá, un 2 de la mamá y un 2 del papá, y así sucesivamente. Por lo tanto, en cada cromosoma 1, supongamos que esté el gen para el grupo sanguíneo en el cromosoma 1. El cromosoma 1 de mi mamá tiene la información A, y el cromosoma 1 de mi papá, que en este caso es este, tiene 0, no puede tener otro tipo. Entonces yo voy a hacer A de mi mamá y 0 de mi papá, soy A. Si en el caso de mi mamá, cuando se ha separado, justo tocó un óvulo con un B, voy a tener en ese cromosoma 1 el B de mi mamá y sigo teniendo el 0 de mi papá, por lo tanto voy a hacer B. O sea, el papá, el 0 no cuenta. El papá no Y cuenta. No, no es que no cuente, no, ya lo estás minimizando. No, No, no o es sea, que es no como que el... fenotípicamente no se Claro, ve, claro, que claro, no claro. es lo mismo. Genotípicamente sí cuenta, porque tus hijos en un futuro, dependiendo con qué te cruces o qué información genotípica tenga, puede dar cualquier grupo de sangre, porque vos tenés la información del 0. Y si te encontrás con una pareja y justo esa pareja también tiene 0 en el espermatozoide, uno de tus hijos va a ser 0, aunque vos no lo seas, fenotípicamente. ¿Estamos? Lo que cuenta, lo que se ve o lo que se mide, es el fenotipo. Y en este caso, lo que se expresa, lo que se ve, se observa y se mide, se cuantifica, es la proteína que se expresa, que en este caso es o A o B. El 0 no expresa, pero no quiere decir que no tenga la información para no expresar. No sé si soy clara. Sí, profe, ahora sí entendí, yo no sé los otros. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sé que les cuesta esto un poco. Ya está, vamos con otra cosa. Ordene la siguiente secuencia de reacciones que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, para lo cual tienen que haber ya leído todo lo que es fotosíntesis. Son oraciones muy simples y conceptos muy simples y claros del proceso completo. Tienen que hacer una secuencia, o sea, empezando del 1 hasta el 5, el 1 va a ser el primero que ocurra, o sea, de manera cronológica. ¿Qué ocurre primero? Se libera oxígeno, los electrones de la clorofila son excitados por la acción de la luz, se emplea ATP y NAD-fosfato reducido generado, se incorpora el dióxido, se rompe la molécula de agua. Si ustedes leen así, les va a costar, van a tener que tomarse un tiempo, porque no es, en mi caso, es muy rápido, pero en mi caso, porque yo ya tengo años y conocimiento, ustedes tienen que pensarlo un poco. Si toman el concepto del proceso completo de la fotosíntesis, ¿qué tiene que haber primero para que ocurra todo lo que sigue? Energía. Energía, o sea, luz, si no la planta no pasa nada. ¿Y la luz qué hace? O sea, es captada por los organismos. No, nada de que captada por los organismos. Que porque una iguana se ponga en el sol le mete la captada de energía, sí capta. No Sí, es, capta. no es pero la iguana no hace fotosíntesis. Captada por los organismos. Y entonces, pero yo te entiendo que vos ya sé lo que me querés decir, pero tenés que ser más técnica, y para ser técnica tienen que haber leído y entendido qué pasa. Está puesto como un cuentito, es mucho más fácil de lo que parece. Yo les voy a hacer un resumen de nuevo, presten atención con cosas muy puntuales. Pero no se me rían porque, o sea, yo estoy contestando y ustedes no No, dicen mi nada. amor, me causa gracia la expresión. Te acabo de decir que entiendo lo que vos querés decir, pero hay que hablar con términos técnicos. Porque no es que los organismos, todos captamos
energía, porque es una parte que es necesaria para la subsistencia. El ¿cómo capto energía? Yo capto energía comiendo una manzana. Otro capta absorbiendo luz. ¿Estamos? O sea, la captación va a depender del organismo y cuál es la fuente. Pero en este caso, que estamos hablando de fotosíntesis, no es que capte, me tenés que decir qué hace para captar esa energía, cómo la capta. ¿Estamos? Entonces, de toda esta secuencia, ¿qué es lo primero que pasa? Que los electrones... Segundo. Segunda. Exacto, así es la manera en la que capta energía lumínica. La energía lumínica es capaz, tengan en cuenta que la luz está, se la puede definir como un grupo de fotones, un paquete o paquetes lleno de paquetes de energía, como bolsitas de energía. Entonces esos fotones, cuando impactan sobre la molécula de clorofila, que acuérdense que les expliqué que tiene una disposición plana, como los paneles solares, igual. Están puestos planas, son estructuras, o sea, tridimensionalmente hablando, planas, y están puestas todas así como los paneles. Cuando la luz incide en la molécula, esa energía en forma de luz y calor, les va a dar a los electrones energía de movimiento, o sea, cinética. ¿Estamos? Esa energía cinética o de movimiento, como el electrón tiene más movimiento, va a escapar de la órbita, de la última órbita. Al escapar de la última órbita, esos electrones van a pasar de una molécula a otra, porque están todas puestas al lado. Entonces ese fenómeno se llama resonancia. Y van a pasarse y activarse con la luz, y eso ocurre en toda la superficie. En este caso puntual, ocurre en el tilacoide, en la membrana del tilacoide. Eso va a hacer que esos electrones lleguen por resonancia, van saltando y excitando a otra molécula hasta un lugar que se llama centro de reacción. Ese centro de reacción le va a pasar exactamente lo mismo, se va a excitar con ese electrón más la luz, va a hacer que un electrón desde la última órbita salte, y se va directamente a una serie de proteínas transportadoras que están ubicadas en la membrana, que ese ya es otro paso. Pero lo primero que pasa es eso. Se tienen esto, que es este punto, los electrones de la clorofila son excitados por la acción de la luz. Después de que pasa lo que les acabo de decir, ¿qué sigue? Se rompe la molécula de agua. Bien, ¿por qué? ¿Para qué romper la molécula de agua? ¿Se acuerdan que les dije que estos de acá dejan el centro de reacción con electrones menos, con un electrón menos, porque ese electrón saltó para una cadena de transporte? Esa molécula, que es ese centro de reacción, al quedar con un electrón menos, es muy reactiva. Por lo tanto, hay que suplir ese electrón que se fue, hay que ponerlo de nuevo. Entonces, para ponerlo de nuevo, ¿de dónde lo voy a sacar? Del agua. Voy a romper la molécula del agua y voy a formar oxígeno, que se elimina como un producto de desecho, digamos, no de desecho, pero un producto de la reacción, los protones y los electrones por separado. Los electrones van a suplir ese que se fue, y los protones van a servir para otra cosa. ¿Van siguiendo? Después de que pasa eso, ¿qué ocurre? Bueno, ya les acabo de decir. La liberación. De agua se tiene que liberar oxígeno. Bien. Y de estos dos que quedan, ¿cuál sigue? Se emplea el ATP
y el NAD pH. Sí, en realidad, cualquiera de los dos pueden poner El cuarto. porque el hecho de que yo emplee el ATP y el NAD, bueno, no, en realidad lo primero que tengo que hacer es incorporar este dióxido. ¿A dónde lo incorporo? El incorporar quiere decir que el dióxido que lo tomo del ambiente, lo tengo que unir a una molécula. Y eso es lo que pasa primero, antes de utilizar el ATP y el NAD-fosfato que lo he generado en la fase de luz. Esa unión, acuérdense, bueno, no hace falta que sepan este nombre, pero ese dióxido se va a ¿Tiene una unir fosforización? a la rubisco. ¿Sí? O sea, por la rubisco ese dióxido se va a unir a un compuesto y así es como se fija o se incorpora el dióxido a una molécula. Después esa molécula va a ir sufriendo cambios por ese ciclo, que es el ciclo de Calvin, hasta generar el hidrato de carbono, la glucosa, lo que fuera. Que para eso sí necesitan esto, necesitan ATP y necesitan el NAD-fosfato, que sería lo último. Vamos con otra. Completa, no puedo leer. Completa cada frase con el término apropiado. Tiene respiración, fotosíntesis, ATP, NAD oxidado, fíjense, no está con el hidrógeno, aerobia, fermentación, anaerobia. En este caso, el proceso de obtención de energía que se realiza en las mitocondrias de las células, ¿cómo se llama? Complicado. Respiración. Complicado. Bueno, hagamos algo, veamos otro. ¿No saben este? No importa, vamos con otro. Proceso que se realiza en ausencia de oxígeno, por el cual se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Anaerobio. No está mal el razonamiento, pero ese no es el nombre del proceso. El anaerobio te indica la condición del medio, no el nombre de un proceso. ¿Qué procesos tenés en todas estas palabras? Tenés, digamos, 3. Respiración, fotosíntesis y fermentación. Estos son procesos. Aerobia y anaerobia son las condiciones de un medio. ATP y NAD son moléculas, ¿sí? Identificando eso de estas 3 procesos, porque les pregunta el proceso, acá también les preguntaba el proceso, en cuál se realiza en ausencia de oxígeno. La fermentación. No lo voy a poner porque primero se va a poner entonces, pero sí, acá es fermentación. Molécula que acarrea la energía en las células. Si es molécula, de todas estas palabras, saben que moléculas tienen estas 2. ¿Cuál de estas 2 es? ATP. ATP. Tipo de respiración en el cual no se requiere oxígeno, realizado por algunos tipos de bacterias. Acá ya les está dando el proceso y ahora les pide la condición. ¿En qué condición? ¿En condición aerobia o anaerobia? Anaerobia. Anaerobia, perfecto. Proceso que transforma la energía luminosa del sol en energía química. Es fácil. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Perfecto. Voy a poner, la primera era respiración. Proceso de obtención de energía que se realiza en las mitocondrias de las células. Es la respiración, lo que se conoce como respiración celular. La respiración celular es el que está separado en el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Todo eso ocurre en la respiración celular.
¿Me van siguiendo? ¿O no? ¿O esta parte ni la han leído? Sí, profe, Salvo- sí la voy siguiendo. Buenísimo. Vamos con esto que es, esto ya es división celular. ¿Qué hora es? Ya nos falta poquito. Indique y ordene las etapas. Acá tienen representados con fotos etapas de una división. ¿Cuáles son las etapas y cuál es el orden? Empecemos primero, identifiquen cuáles son las etapas. Vamos, rápido. Profase, metafase, Profase, metafase. anafase, Anafase, telofase. Perfecto. Identificando esas fases. En la profase, ¿cuál de estas 4 sería una profase? La La Muy bien. ¿Cuál es una metafase? La C, C, Muy bien. C, La anafase, la D, D, la D, y la telofase cuando ya están la divididas, B. la B. Exactamente esa es la secuencia y los nombres. Es fácil, viendo estas fotitos es fácil. Vamos con esto. Indique el nombre del sistema esquematizado y los órganos que lo componen. Uy, ahí estaba la respuesta. Bueno, este sistema forma parte del sistema excretor y es el sistema urinario. ¿Entienden eso? Forma parte del excretor, pero específicamente este es el urinario. ¿Cuál es el nombre de lo que está señalado acá? ¿Cómo se llama esto? Vejiga. No, Riñones. Riñones. riñón, a menos que tengas 2 vejigas, está complicado. Riñón, perfecto. ¿Cómo se llama el conducto que une los riñones con esta otra bolsa que almacena entre una Las micción y venas otra? renales. No son venas. uréter, Uréteres. Uréteres. Ah. Las venas son vasos que van a tener muchos nombres, muchos son fáciles por la ubicación que tienen, pero eso corresponde al sistema circulatorio. No tiene nada que ver con el sistema en sí urinario. Estos conductos de acá son los uréteres. Perfecto. la vejiga, Vejiga. Esta es la vejiga, exactamente, y esto, uretra, Uretra. uretra, exactamente, uretra. El orificio externo también es conocido como meato urinario, pero uretra está bien puesta. Perfecto. Vamos con este. Indique el nombre y las estructuras, lo que está puesto en el esquema. El 1, ¿qué es? Ay, chicas, es fácil. Pene. Chicos, pene, claro. Pene. Perfecto. El 2, Uretra. uretra, muy bien. El 3, El La vejiga. testículo. Ah, perdón. La vejiga. Pensaba que el 3 era la parte donde estaba ahí abajo. ¿y por qué no estás viendo el numerito? Porque yo no digo, vi el numerito, sí. no viste el numerito, Sol, porque yo digo, Es que no tengo los antiguos ahí Google, pensaba está que el 8 era un no 3. quiere decir que no pase, no tan arriba, pero hay veces que los testículos no descienden como deberían y podés tener uno en la región abdominal, pero para semejante bolsa está complicado que sea el testículo. No, sino que me confundí porque pensaba que el 8 era el 3. Ah, bueno, joya. Ahora vamos con el 4, que está marcando esto de acá. La vesícula. Vejiga seminal. Seminal, perfecto. Acuérdense que si bien está puesto como única, pero son órganos pares, ¿no? En este caso. El 5, ¿cómo se llama esto? próstata, La próstata, muy bien. El 6, este conducto de conducto. acá. ¿Cuál? Deferente. Deferente. Deferente, muy bien. El 7, que es este órgano que está puesto encima de este otro. El epidídimo. Muy bien. Y este otro, Los Testículos. testículos. exactamente. Es facilito. Muy bien. Hemos terminado con todo porque no hay más para repasar. Lo que hemos visto hasta acá, ¿tienen alguna duda que no esté puesta en el PowerPoint
y la necesiten. Yo ¿No? quería que me explique de vuelta lo de fotosíntesis bien, porque no la entendí. Aunque Bueno. parezca fácil, pero no la entendí. No hay a mí me parece fácil. Profe. Y después, sí, Yo no había entendido bien lo del ATP cuando explicó esa clase. Tampoco, Ujú. digamos. ahí voy. Es que es difícil hacer así. Bueno, presten atención. No hay mucho tiempo porque tienen, supongo que la consulta de matemática, ¿no? O no sé qué es lo que tienen, pero presten atención y voy a tratar de ser concisa. Vamos con lo de fotosíntesis. Después explico lo del ATP, que es lo mismo en cloroplasto y en mitocondria. Funciona de la misma forma. La fotosíntesis. Ustedes tienen la hoja, todo ocurre en los órganos fotosintéticos, se representa una hoja, pero en realidad cualquier zona verde de un organismo vegetal es capaz de realizar fotosíntesis. ¿Sí? En esa hoja vamos a suponer que esto es un corte de un cloroplasto. Cada célula en ese tejido tiene muchos cloroplastos. Vamos a cortar uno y vamos a ver que tiene una serie de membranitas puestas como discos. Todo el sistema de la fase luminosa ocurre en esos discos que se llaman tilacoides. La otra fase, que es cuando se forma o se sintetiza el hidrato de carbono, va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Pero nos ubiquemos en la fase que necesita luz. Estamos en esa fase. El tilacoide, en la membrana del tilacoide, aparte de estar puestos los fosfolípidos y otras proteínas, hay estructuras que se llaman fotosistemas. Esos sistemas luminosos, porque es lo que significa sistemas luminosos, hay de dos tipos, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, que no importa acá, la estructura es la misma. Lo que esos sistemas tienen una organización, tienen una parte que se llama antena, porque es la parte que va a captar cual panel solar. Ubican los paneles, cómo se disponen en los techos o en zonas para que les dé bien el sol. Bueno, acá es lo mismo. Esa parte de antena se va a disponer como los paneles, igual, todos puestos así, que son las moléculas de clorofila que están esperando que recibir la mayor cantidad de luz. Cuando la luz incide en esa parte, en ese fotosistema, les entrega energía en forma de, uno la ve a esa energía como luz y calor. Pero traducido esa energía es cedida a las moléculas en forma de movimiento, energía cinética. Las moléculas, incluidos los átomos, no toman energía en forma de luz o de calor, la transforman a energía cinética. Esa energía cinética, cuando aumenta para que entiendan, como las ganas del electrón de moverse. Si está limitado a una órbita, quiere moverse más, mucho más. Entonces esa órbita ya le queda chica. Por eso escapan de la última órbita, de la última capa, escapan y saltan esos electrones, tienen mucha energía, y van a ser recepcionados por la molécula que está al lado. Y de esa manera es como que se van activando todas las moléculas en ese panel solar. Esto va a seguir ocurriendo hasta que lleguen a un lugar específico donde hay también un panel muy particular, donde hay una clorofila y es muy particular esa zona que se llama centro de reacción. En este centro de reacción es el que tiene la capacidad de, cuando le pasa eso a un electrón de su molécula, porque le va a pasar lo mismo que al resto, pero en este caso este tiene la capacidad de ceder ese electrón fuera de esa estructura, y va a ser recepcionado por una proteína en la membrana. Esa proteína se lo va a pasar a otra y a otra y a otra, y van a constituir una cadena de transporte de electrones. Hasta ahí, el centro de reacción ha perdido
un electrón y por lo cual se vuelve muy inestable, muy reactiva. Necesita estabilizarse. Para lo cual, ahí entra en juego el agua. Se rompe la molécula de agua, se libera oxígeno, y de lo que queda no están los hidrógenos formando un átomo neutro, sino que se separa un electrón de ese hidrógeno, y el hidrógeno se transforma en un ión que se llama protón. Y ese electrón va a suplir el electrón que se fue. Entonces esa molécula, ese centro de esta reacción ya queda tranquila, porque ya tiene el electrón que le faltaba. Hasta ahí, el electrón que se fue y va pasando de una proteína a otra en esa cadena, cada pasaje hace que se le vaya disminuyendo la energía. Es como si ustedes estuviesen en una fila y yo les paso un pan caliente, que recién lo saco del horno. Te lo paso a cualquiera y ustedes a otro y a otro y a otro, y en el pasaje ese pan se va enfriando. Bueno, lo mismo le pasa al electrón. El enfriamiento del electrón hace que disminuya su nivel energético, que estaba elevadísimo, que se movía un montón y estaba con mucha energía. Lo que hago yo al pasarlo de uno a otro es disminuir. Cuando disminuye, ese electrón va perdiendo en energía, y esa energía es utilizada para activar una bomba de protones. Es decir, los protones que quedaron cuando se rompió esa molécula de agua, las voy a bombear a un espacio y los voy a acumular ahí para usarlos después. Hasta ahí le va a pasar lo mismo al otro sistema luminoso o fotosistema, va a pasarle lo mismo, solamente que va a ir a formar otra molécula que es el NAD-fosfato. Va a terminar ese electrón en una enzima que forma el NAD-fosfato reducido. Esos protones que yo he ido almacenando en una zona no pueden pasar, por eso los almaceno, porque están puestos ahí, no pueden irse para ningún lado. Por los únicos lugares que puede pasar es por una estructura que se llama ATP sintetasa. Esa ATP sintetasa, como el nombre les está indicando, es una estructura que va a facilitar la fosforilación de un ADP con un fósforo, va a formar un ATP. ¿Eso cómo ocurre? ¿Por qué necesitan los protones? Porque esa ATP sintetasa está formada por dos partes. Una parte que está a través de la membrana, que es un canal, por donde van a pasar los protones, y pasan solo por ahí, porque el resto de la membrana es impermeable, no pueden pasar por otro lado que no sea por ahí, y es la manera que tiene la naturaleza de forzar a esos protones a que pasen solo por ahí. Al pasar por ahí, les da la energía necesaria, que se conoce como protón motriz, esa energía necesaria para que otra parte, que es enzimática, catalice la reacción de unión de ese ADP, que tenía una adenina con dos grupos fosfato, le voy a incorporar un tercer grupo fosfato y así formo ATP. Ya tengo el ATP, ya he reformado con el otro fotosistema, el NAD-fosfato, ya tengo todo lo que necesito para poder fijar o incorporar el dióxido. Que eso ocurre sin importar si hay luz o no. Va a ocurrir siempre y cuando la planta o el organismo tenga ATP y NAD-fosfato. Eso ocurre ya en el estroma, ya toda la función del tilacoide ya se terminó ahí. No hace otra cosa más que esto. Ahora, incorporar esa molécula de dióxido a otra molécula orgánica preexistente, incorporar quiere decir que voy a hacer que se una a esa molécula y forme parte de esa molécula. Para eso, entra en un ciclo que se conoce, ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, eso ya lo van a estudiar más en profundidad cuando vean biología, pero lo que tienen que saber ahora es que se incorpora una molécula, se une y ya entra en un ciclo para formar un hidrato de carbono. Pero para la formación necesito gastar ATP y NAD, que es lo que formé antes. Si no lo formo antes, no puedo fijar ese dióxido. ¿Entienden? Ay, me han hecho hablar. Ay, 45. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe.
Lo mismo pasa en la mitocondria en cuanto al ATP. El complejo es el mismo, la ATP sintetasa funciona de la misma manera y necesita que pasen los protones para que la parte enzimática, que se conoce como parte catalítica, esa parte pueda fosforilar o facilitar la fosforilación de ADP a ATP. Y la acumulación de los protones en una zona donde no pueden ir por ningún lado y los obliga solo a pasar por ahí, en la mitocondria pasa al igual. Por eso son muy similares la mitocondria y el cloroplasto. ¿Alguna otra duda? No, profe. Buenísimo. Bueno, mucha No, suerte. profe. Yo tengo dudas sobre otro tema, Sí, decime. sobre El resto genética. que se quiera ir, se puede ir, porque ya están en tiempo para matemática, no sé si van a ir o no, pero el que se pueda ir, lo puede hacer tranquilamente. Sí, dale. Sobre genética, que en el Sí. autoevaluativo estaba un problema que Sí. no lo supe responder. Era Sí. sobre las plantas de arveja de semilla amarilla. No Sí. sé si usted lo tiene o lo leo. Léemelo. Para identificar el genotipo de plantas de arveja de semilla amarilla como homocigota dominante o Sí. heterocigota, usted podría hacer cruzar de prueba con plantas de genotipo homocigota dominante, heterocigota, Y solita, Y Sí. minúscula, y heterocigota. Bueno, a vos lo que te está diciendo es que vos tenés una planta que da unas semillas que son amarillas, ¿sí? Ahora, vos no sabés, vos sabés que el amarillo es dominante, pero no sabés si esa planta genéticamente es heterocigota o es homo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Para eso tenés que agarrar las líneas puras, que las líneas puras ya sabés que son homocigotas recesivos u homocigotas dominantes. Entonces, hay dos formas de hacer. Vos podés hacer una cruza con la misma planta, una autofecundación, y ver qué es lo que sale, pero si no sabés nada, te conviene hacer una cruza con las líneas puras, que de hecho para eso sirven, para determinar genotípicamente algo. Si vos tenés esa planta, ¿sí? Que vamos a suponer que es S, bueno, que no me acuerdo las letras, no sé cuál es ¿es I, griega? Sí, eran Y. Y, bueno. Y mayúscula sería un homocigota dominante. Si vos la cruzás con una línea pura, homocigota recesivo, ¿está? Recesivo. O sea, Y minúscula, y te fijas en la progenie, esto siempre te va a dar plantas con semillas amarillas, siempre, porque se va a expresar el dominante. Ahora, si vos la expresás, si vos la ponés ahora a esa planta, a esa filial, la ponés con una dominante, no te sirve, porque las dos pueden ser dominantes y vas a expresar exactamente lo mismo. Entonces siempre te conviene hacer una cruza con una línea pura recesiva y autofecundar la primera filial para ver si reaparece el carácter recesivo. Si es de esa forma, quiere decir que tu planta original tiene los dos alelos dominantes, porque si no, no hay forma. En la primera filial ya te hubiese salido el recesivo. ¿Entendés o no? No. Sí, entiendo. Sí. Bueno, siempre tenés que hacer, cuando no sabes qué es, se expresa el dominante, pero no sabes si es homocigota o es hetero, siempre la cruza la tenés que hacer con una línea pura recesiva. De esa forma, si toda la
la progenie toda vuelve a ser dominante, la planta de origen era una homocigota dominante, porque si fuese hetero, se expresaría en al menos una el recesivo. ¿Entendés? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, bien, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿No? No, profe. No, La verdad profe. es que no me había No, dado profe. cuenta que tenía una duda hasta que ella habló. Muy bien. ¿Y seguís con esa duda? No, no, ya la entendí porque usted explicó recién y lo terminé de captar. Ah, buenísimo. Gracias. Buenísimo. No, por favor. Bueno, chicos, mañana éxitos, suerte no, les dije mal hace un rato, no es suerte. Y bueno, y que les vaya bien y espero verlos el año que viene en biología. Un saludo grande y un beso. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Nos No, profe. vemos. Gracias, profe.